Ahora sí, señores, arrancamos con el análisis y voy a presentar a mis siguientes invitados. Ellos son parlamentarios de diferentes bancadas, pero con algunos puntos, digamos, en los que coinciden con respecto a lo que ha sucedido, y con otros tengo entendido que no están tan de acuerdo, pero eso seguramente va a ser lo rico, lo que va a permitir que esta conversación sea lo más alturada y entretenida posible. Los presento. Entonces, a mi lado izquierda estoy con Martín Belaunde y frente a mí Alberto Bengolea. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Hola. Muchas gracias por invitarnos. Me llama mucho la atención lo que dijo Susana Villarán en conferencia de prensa, que ella no sabía cuándo iba a ser el operativo, a pesar de que tenían un mes y medio haciendo las coordinaciones con el presidente del Consejo de Ministros y con el propio ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. ¿Es esto posible, congresista? Estaría pues un poquito confundida la señora Villarán. Y la verdad que el operativo empezó muy mal, ¿no? Y el día jueves fue un desastre total, ¿no? Y el día jueves lo que pasó envalentonó pues a la turba delincuencial y por eso tuvimos una situación terrible el viernes y que afortunadamente, hay que decirlo, se corrigió el día sábado con un despliegue policial adecuado, más de 3.000 policías, donde se demostró tener una superioridad abrumadora, no solo en cuanto al número de personas, el número de agentes policiales, sino también en cuanto al despliegue organizado, inteligencia, de manera que pudieron contener, desgraciadamente, con estas muertes, que tendrán que ser investigadas, pero con todo respeto para esas muertes, lo que hemos visto cuando se masacró o se quiso masacrar a ese suboficial de caballería de la policía montada, eso fue terrible. Y policía montada hay en todas partes. Sí, seguro. Congresista Bengolea, ¿es posible que nos hayamos olvidado de lo que sucedió el jueves por el éxito, entre paréntesis, que tuvo el operativo del sábado? Porque el jueves y el viernes Susana Villarán era la peor alcaldesa, y como esto coincidió con la información que dio Reñec, que la revocatoria prosperaba porque se habían reunido las 400.000 firmas, bueno, entonces ya que la saquen porque es cualquier cosa. Y el sábado de pronto era la gran heroína de Lima, casi la batichica. Esa es una absoluta desproporción que suele haber en la actualidad cuando las cosas se politizan tanto y las opiniones tienen sesgos ideológicos como los que estamos viendo, ¿no? Lo cierto es que más allá de banderas políticas, de lo que fue testigo Lima fue de varias cosas. La primera, y es lo primero que hay que elementar, que hubo 4 muertos. En el Perú nos estamos acostumbrando de una manera terrible a dar noticias de muertos como quien cuenta, no sé, las cosas que está comprando en el mercado. 4 muertos, 2 muertos, 5 muertos, y ya no nos afecta. O sea, estamos perdiendo sensibilidad humana en el país. ¿Nos afecta más la muerte de un caballo? Nos afecta, yo he escuchado, por Dios, alguno que, pobrecito el caballo, hoy hay 4 muertos. Primero preocúpate por la pérdida de vidas humanas absolutamente innecesaria que produjo este operativo. Lo segundo es, y yo estoy preocupadísimo por eso, que lo que hemos visto en Lima es algo que está ocurriendo en el Perú hace rato. Lo que pasa, y quiero llamarte la atención sobre eso, es que esta vez ocurrió en Lima. O sea, nos pasó acá al costadito. Entonces ya están todos preocupados. Pero esto está ocurriendo en el Perú hace rato. Hay una institucionalización de la violencia. Frente a determinadas circunstancias, todos actúan de manera violenta, responden de manera violenta. Ya no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Las reacciones inmediatas son violentas en el Perú. Ahora lo vivimos en Lima, ahora nos preocupamos todos. No, lo que hemos visto es parte de la barbarie que se ha estado viendo en otras partes. Que cuando ocurrió en Conga o cuando ocurre en algún lugar lejano, ¿no es cierto?, resulta que yo escucho a los defensores, en fin, una serie de ONGs, ¿no es cierto?, diciendo que barbaridad, asesinos, ahora ocurrió en Lima y como es una alcaldesa de izquierda, entonces ahora sí estuvo más bien impecable todo el operativo. No, señor, yo creo que hay que tener discursos coherentes y no politizados. Los muertos son muertos en todas partes y se lamentan de todas maneras, y los malos operativos son malos operativos. Lo que vimos en Lima fue un pésimo operativo, muy mal diseñado, muy mal trabajado, y tiene que haber responsabilidades que ahora pasan muy por alto. Ahí hay responsables. A mí me encantaría, si quieren hablar de excelencia y de buen trabajo, que me digan ahora quiénes se responsabilizan por esos muertos, por esos heridos, por esos miles de peruanos que han tenido pérdidas, en algunos casos irreparables, pérdidas económicas me refiero. ¿Alguien se hace responsable por eso? No, seguramente esto va a pasar a la historia y nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir, el tema está politizado. Claro. Y además, a tal punto que incluso se han formado 2 bandos entre periodistas donde tienes que estar
tienes que pensar igual que yo con relación a la revocatoria y con relación al operativo, porque si no te pasas al otro grupo que es de izquierda y los de derecha dicen lo mismo. No. Cuando uno tiene la capacidad, no solamente como periodista, sino como espectador y ciudadano limeño, de sacar sus propias conclusiones en base y en función a un análisis absolutamente personal, es lo que yo decía antes de presentarlos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no estoy a favor de la revocatoria, pero tampoco estoy a favor de lo que ha hecho Susana Villarán? No la aplaudo, la critico y creo que tiene que asumir su responsabilidad política, que soy ambidiestra, no pertenezco a ningún bando, ¿qué hago? Bueno, yo quisiera recordarte que la señora Villarán ha dicho que ella asume su responsabilidad, lo hizo desde el exterior por la colocación de esos primeros obstáculos que pusieron para aislar. No ha asumido ninguna otra responsabilidad más que para eso. Y lo que yo escuché claramente el día sábado es que ella decía, se ha restaurado el orden, con lo cual evidentemente admitía lo obvio, que el orden había sido pues totalmente violentado, sí, totalmente violado, había habido un desbande, un desmadre, se estaba poniendo en riesgo la seguridad de Lima, porque eso es lo que nos ha pasado, y efectivamente hubo una turba delincuencial que se aprovecha de estas cosas para hacer los saqueos que vimos, que afortunadamente fueron contenidos, pero también hubo saqueos en otras partes, hubo saqueos en Coyique, en esa zona, y afortunadamente eso se logró contener. Pero fueron eventos, digamos, menores por lo mismo, bueno, tampoco se trataba de hacer el psicosocial que se terminó generando en las redes. No, se logró contener, se logró contener. Lo del día sábado ha sido la corrección, la otra cara de la medalla, la otra mitad de la naranja, de algo que fue desastrosamente mal empezado, con el agravante que coincidió con las noticias de que se habían completado las firmas necesarias para que se lleve a cabo la consulta de la revocatoria. Lo cual es muy malo, ¿no? Es una pésima coincidencia. Yo voy a recordar a un alcalde que no era de mi partido, por cierto, que era de un partido que está todavía representado en el Parlamento. Pero yo recuerdo, ¿tú te acuerdas cuando fue lo de Alberto Andrade y Polvos Azules? Sí, claro. Con la policía en contra, inclusive con la policía en contra, porque él hizo un operativo básicamente con gente de la municipalidad, porque si recordarás en ese entonces, Alberto Fujimori, presidente del Perú, tenía que tumbarse a Andrade, ¿no es cierto?, de manera tal que la policía no colaboró en ese desalojo de Andrade. Ese fue un buen desalojo. Eso es lo que yo estaba diciendo, no tuvo ningún costo, Central también. Pero claro, no tuvo ningún... Lo que hemos visto es un operativo pésimo, muy mal trabajado, mal diseñado, por donde lo quieras ver, o sea, no hay ninguna excusa ni ninguna justificación. No, sí, pero además hace un rato decía usted algo súper interesante, ¿no? Hay que ser consecuente, por supuesto. ¿Cómo es posible que el jueves viernes Susana Villarán dijera, sí, pues se pudieron hacer mejor las cosas, asumiendo de una u otra manera cierta culpa, y después, cuando ya todo el mundo le remita cuentas y dice, qué bacán, acabó con la parada, y en 15 días esto va a dejar de existir, todos a Santa Anita, y encima va a haber un complejo hasta policial en el lugar donde ahora se encuentra este mercado, dijo que era perfectamente planificado. Entonces, estamos... Ahí no hay planificación posible. Lo que hay es improvisación permanente. Bueno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ya, que haya improvisación con la playa de la Herradura, y ahí vemos una metida de pata que todo nos causó risa, está bien, pero es una metida de pata tras otra, solamente que esto ya cuesta vidas humanas, o sea, ya hay que parar la mano, ya necesitamos más seriedad en el gobierno municipal de Lima, ¿no es cierto? El Olón solo se llevó la línea de construcción. Pero por eso digo, estamos de vergüenza tras vergüenza en el gobierno municipal de Lima, ya hay que poner un poco de orden ahí, ¿no es cierto? No, además yo insisto en el tema de ser consecuentes, porque muchas de las personas que están defendiendo ahora a Susana Villarán son los que, por ejemplo, están a favor, en contra del indulto. Me incluyo. Entonces decimos, claro, o sea, no estamos pidiendo, digamos, que Fujimori no salga por las cosas buenas que hizo en su gobierno, que de hecho hubo cosas buenas, sino por las cosas malas. Y ahora toda esa gente que defiende a Susana Villarán y que está en contra del indulto, ya no le importa que el jueves se equivocó. Dice, no, hay que premiarla por lo bueno que le salió el operativo del sábado. Pero eso no es parte del doble discurso del que venimos hablando. Yo te hago una sola pregunta. El doble discurso. La coordinadora de derechos humanos que ha hecho algunas cosas y que tiene pronunciamientos constantes, ahora yo no lo he escuchado. No se ha pronunciado. A los grupos políticos que apoyan a Susana Villarán, Tierra y Libertad y otros partidos que están ahí en el Consejo, que los he escuchado muy sólidos y muy fuertes y muy combativos cuando el tema era en otro lado, ahora tampoco los he escuchado. O sea,
Eso es coherencia. Sí, yo debo estar recordando mal, pero en la campaña para llegar a la alcaldía de Lima, ¿no era Susana Villarán la que acusaba falsamente, por cierto, diciendo que Lourdes Flores iba a privatizar la parada? O sea, yo no entiendo esos discursos que cambian de repente en función al momento, a la relación. No lo entiendo. Hay una cosa pero es que ahí también hay una responsabilidad del periodismo de no hacerle recordar a la gente esto que estamos hablando, este doble discurso, porque en vez de analizar los hechos, más allá de la gestión en sí, porque las gestiones se analizarán una vez que terminen, pero acá hay que decir, ok, esto lo hizo bien y esto lo hizo mal. Acá no pasa, y tú eres periodista, por si me caes bien, me gustas o no. O sea, esto se tiene que castigar, esto no. Todos tienen derecho a dar una opinión. Lo que hay que hacer en periodismo es separar tu opinión y tu capacidad editorial con lo que significa tu compromiso con la información, que tiene que ser neutra y tiene que tener una sola línea, un compromiso con la verdad. En el Perú estamos hace rato practicando periodismo de trinchera y eso es lamentable. Pero yo estaba viendo ahora archivo en internet donde incluso usted hablaba de su posición en contra de la revocatoria. Sí, hablamos de la revocatoria, ahí tengo, a ver. No, es que quiero, digamos, para poner como ejemplo, para poner ejemplo que puede estar en contra de algo que involucra a Susana Villarán y a favor de... no tiene nada que ver una cosa con la otra. A eso voy. El tema de la revocatoria. Yo no quiero, digamos, hoy día mi partido se ha reunido, hoy día hubo convocatoria de la departamental de Lima y está comenzando la discusión del partido sobre este tema, sobre el cual el partido tendrá que tener un pronunciamiento. Yo te diré algunas ideas preliminares. Hace mucho rato que yo estoy en contra de las revocatorias, no de esta de Susana Villarán, de las revocatorias. Yo creo que es una institución perversa que impide la gobernabilidad en el Perú. Claro, ahora otra vez, ahora nos tocó Lima, pero hace rato que esta institución de la revocatoria impide que en el interior del país pueblos pequeños y distritos se puedan gobernar. Tenemos distritos en donde hay un alcalde cada año más o menos por esto de las revocatorias hace tiempo y nadie le presta atención al problema. De manera que ahí hay una crítica histórica a la institución, ¿no es cierto? Histórica a la institución, que no tiene que ver con la coyuntura de que ahora se quiera, déjame acabar Martín, no tiene que ver con la coyuntura que ahora se quiera revocar a Susana Villarán. Y con respecto a eso, y a pesar de mi opinión, sí quiero decir una cosa porque he escuchado a sus defensores decir que la revocatoria es ilegal. No, señor, yo puedo estar en contra de la revocatoria como concepto, pero es ilegal, pero es legal y es constitucional. Y esta porque son elecciones. Absolutamente democrático. Así que, por eso yo no entiendo el doble discurso, que es lo que te estoy diciendo hace rato. Esos dobles discursos no van conmigo. O sea, no, es que por supuesto. Ahí hay un complejo, una certeza de que puesta la convocatoria popular, la consulta popular, lo van a perder. Como muy bien ha dicho Alberto, se trata de una institución opinable como todo en la vida, pero es una institución. Y la revocatoria, y sobre todo la llamada consulta revocatoria, no quiere decir que la persona va necesariamente a salir, puede ganar. Yo diría lo siguiente, ¿por qué es que ha prosperado la revocatoria y por qué más de 400.000 ciudadanos de Lima la han firmado y esa firma se ha validado? Porque indiscutiblemente había un pésimo concepto de todas esas personas sobre la gestión de la señora Villarán. Si hubiera habido un buen concepto, esto no se habría producido en primer lugar. No, y lo que perdón que lo interrumpa, mucha gente que no se da cuenta o no entiende porque tampoco se lo han explicado es que a los promotores de la revocatoria el tiro les puede terminar saliendo por la culata, porque dicen, ok, que se vaya Susana Villarán a la hora de ir y votar, pero no el segundo, que es el teniente alcalde, y de pronto se queda el segundo, que se agarra, se va ella. No. Aquí hay una cosa que se tiene que determinar. La revocatoria o es por la alcaldesa y todo el consejo, o es por ella. Es que eso depende de los promotores, de la solicitud a la hora de presentar su solicitud con las firmas. Esa solicitud ya ha sido presentada. Por eso, y es así. Yo he hablado con Fernando Tuesa Soldevilla, lo entrevisté en la radio el fin de semana, me explicó ¿qué te ha dicho Fernando? ¿Cómo me explicaba que claro, que el tema no es que solamente vas a votar a favor o en contra de Susana Villarán para 40. Que se quede o no. Exacto, es ella, el teniente alcalde y toda su gente. La revocatoria es individual. Ahora, esa es una discusión jurídica que se va a presentar. Una posición es la que creo sostiene Martín, en el sentido que va a ser Susana por un lado y su consejo por otro, y otra que es la que sostengo yo, que son 40 votos. Esta va a ser la votación más difícil de la historia de Lima. O sea, vamos a tener que marcar 40 casilleros. Además, que es nadie lo que los conoce. Ahora, lo otro que también te quiero decir es que cuidado con esa tesis que tú sostienes, que los que están promocionando la revocatoria después salir el tiro por la culata.
Porque en realidad yo creo que los que están detrás de la revocatoria están bien detrás y están bien cubiertos y bien guarecidos. Entonces, ellos están apostando a ganar o ganar. De repente Martín te puede contestar. Me ayudas con ese comentario porque Martín Belaunde es exactamente del partido que lidera Luis Castañeda Locio. Que él tampoco se ha pronunciado con respecto a lo que ha sucedido y a mí me llama muchísimo la atención. Está bien que le digan el mudo, pero nunca tanto. No tiene por qué pronunciarse. ¿Pero cómo que no? No, él no tiene por qué pronunciarse porque esto es una instancia cívica y esto es una iniciativa cívica. No estoy hablando de la revocatoria, estoy hablando de los hechos del jueves y del sábado, porque lo que muchos están diciendo con relación a Luis Castañeda Locio justamente es que, claro, Susana Villarán tuvo la fortaleza y, digamos, la capacidad de gestionar lo que Castañeda durante tanto tiempo... Oye, perdona, no lo hizo de déjame decirte lo que dije aquí hace 2 días. Castañeda Locio dejó de ser teniente alcalde el 3 de octubre del año 2010. El partido de Luis Castañeda Locio dejó la alcaldía el 31 de diciembre del año 2010. La señora y el partido de la señora, Fuerza Social, están que fue partido, están desde el 1 de enero del año 2011. Han pasado prácticamente 1 año y 10 meses. Santa Anita estaba virtualmente hecho cuando lo dejó Castañeda, faltaban algunos arreglos adicionales. Ha habido una demora tras demora, y esa demora solo es imputable al magistrado, al funcionario que está en el ejercicio del poder. Pero nadie le está diciendo lo contrario, congresista. Lo que yo le estoy diciendo... Me está más o menos tratando de decir algo insinuando algo distinto. No, por favor, no empecemos con delirios de persecución, por favor. Lo que yo le estoy simplemente... preguntando, cuestionando, es lo siguiente: ¿por qué Luis Castañeda Locio, con quien usted evidentemente tiene una relación mucho más directa de la que pueda tener el congresista Bengolea o yo como periodista, no habla, no sale y da su punto de vista tomando en cuenta de que ha sido alcalde de Lima y es una de las personas que cuando ha hablado acerca de Susana Villarán ha tenido una opinión bastante dura y bastante fuerte? ¿Por qué ahora no habla de lo que sucedió en la parada? Yo no estoy en condiciones de responder esa pregunta, pero lo que sí puedo decir es que yo personalmente considero que este operativo comenzó desastrosamente, fue pésimo y se ha ido rectificando por obra que la policía por lo menos aprendió de sus errores y no los volvió a repetir. Entonces esa es la situación, que Castañeda hable o no hable es algo que tiene en este instante poca importancia. No lo sea, sobre todo cuando muchos sospechan que es el principal financista de la revocatoria. No, mucha gente sospecha muchas cosas. Pero lo he hecho... Pero si de mí sospechan algo, yo salgo al toque, me achoro y digo, oigan, espérense un ratito, porque a mí me quieren atribuir algo en lo que no tengo nada que ver. Explicación no solicitada, culpabilidad manifiesta. Es que no, congresista Belaunde, porque ¿sabe qué? Una de las cosas que justamente la gente, la opinión pública, más critica de la gestión de Susana Villarán es este enorme problema que tiene para comunicar, porque ella dice, yo sí hago cosas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nadie se entera? Hay un problema de marketing, de comunicación, algo en lo que era experto Castañeda Locio, porque tenía un equipo de marqueteros alucinante, la botica de la solidaridad, la escalera, entonces, la piscina, el peaje, la callecita, el cafecito. Primero lo llaman mudo y después lo llaman marquetero. No, pero es que cuando era alcalde sí que hablaba, ¿eh? No le decían, tenía su verborrea. El apodo de mudo se lo ganó como alcalde. Lo que pasa pero que ya cuando está de salida. Lo que ocurre es que es un hombre que habla lo necesario. Y aquí no estoy tan segura. Bueno, de Comunicore no quiere hablar mucho, por ejemplo. De Comunicore no tiene que hablar, lo que tiene que hacer es defenderse, contestar, desvirtuar y ganar. El caso como lo viene haciendo. Usted debería asesorarle, darle clases de oratoria y stand-up comedy. No, yo no doy clases de oratoria ni de stand-up comedy ni nada por el estilo. Simplemente digo las cosas tal como me parecen, de acuerdo a mi criterio. Y de eso se trata, por eso vamos a regresar con ustedes dos después de la pausa comercial. Ahí ven, ahora que critico ciertas cosas de Castañeda Locio, ¿qué van a decir? Que ahora soy pro Villarán. Es alucinante la gente, ¿no? Te meten a este bando, al otro bando, a este grupo. Tú tienes derecho a defender tus opiniones en la forma que quieras. Y yo tengo derecho a defender las mías como Alberto tiene derecho a defender los suyos. De acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros en este asunto, lo de la bancada de Solidaridad Nacional, estamos limpios. Eso a mí lo que me encanta. Lo que me encanta es que estamos en un país democrático donde todos podemos hablar y donde lo importante es que la gente, los televidentes, tengan la mayor cantidad posible de información y pueda escuchar diferentes puntos de vista para sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que deberían de hacer, lo que deberíamos de hacer todos los periodistas, la función principal de la televisión, finalmente, los que hacemos periodismo
periodismo. Sí, nos vamos a un corte comercial. Una preguntita chiquita. Están vacilando acá. Sí. ¿De verdad creen que Solidaridad no tiene nada que ver con la revocatoria? Por favor. Pausa, señores, y regresamos. No se muevan. Señores, continuamos aquí conversando en el estilo Juliana, analizando lo que ha sucedido el jueves y el sábado de la semana pasada con mis dos invitados congresistas, Martín Belaunde y Alberto Bengolea. Mañana supuestamente van a dar explicaciones, a contar qué fue lo que sucedió, los protagonistas de esta historia. Susana Villarán y Wilfredo Pedraza, el ministro del Interior, al Congreso. Pero la gente, sí, pues tiene expectativas y dicen, van al Congreso, pero yo les pregunto a ustedes que están ahí, conocen al monstruo por dentro. ¿Qué va a pasar en el Congreso si a Susana Villarán, por ley, por ser alcaldesa, no la pueden ni siquiera interpelar? Bueno, irá a dar su versión ante la Comisión de Justicia, ¿no? O sea, habrá un diálogo, pues, y explicará sus razones de cómo se logró, y hablo en forma impersonal, corregir lo que empezó pésimo, ¿no? Estaba leyendo ahora declaraciones de Sillonis, que es el expresidente de EMSA, y decía que Castañeda no quiso llevar a cabo este desalojo en la parada por una cuestión de cálculos políticos. Bueno, yo no sé quién es ese señor Sillonis. Lo único que yo puedo decir es que cuando él se retiró, Santa Anita estaba casi listo, pero no estaba totalmente listo. De manera que sí fue una cuestión de tiempo, y además él estuvo terminando obras y no logró terminar esa, ¿no? Ok, la Fiscalía, el Poder Judicial y todas las Eso es una interpretación subjetiva de ese señor. Ok, todas las entidades y sin encargadas ningún fundamento ahora... ni sustento. Uy, ¿usted cómo defiende a Castañeda? Bueno, es obvio, ¿no? Es el partido al que pertenece, pero no puede decir que así tan tajantemente porque le genera risa a mi otro invitado, bueno, pues, que no están detrás de la revocatoria. Congresista Bengolea, por favor, pausa comercial, Juliana, no me dejo de reír. Quizás no estén directamente detrás, pero se frotarán las manos y que viene. Sí. ¿Quién se frotará las manos? Nada. No, es una posición sólida, constante, que no va en función a las modas, a los momentos, a las conveniencias y a los cálculos políticos con los que algún alcalde pudo haber gobernado la ciudad, con eficiencia en gestión, pero sin duda, yo estoy de acuerdo con lo que preguntaba Juliana, lleno de cálculos políticos. Sus decisiones estaban siempre... No había puntada sin hilo. Pero bueno, está en todo su derecho cada uno de Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Si por un lado Susana Villarán dice, yo soy la responsable política de este asunto. Luego sale Wilfredo Pedraza diciendo, sí, esto se desbordó, me lo dijo a mí. El audio está en la página web de RPP el sábado. Esto se desbordó y asumimos nuestra responsabilidad. O sea, ellos por un lado dicen, sí, somos culpables en esto, y las entidades encargadas de investigar, Ministerio Público, Poder Judicial, dicen que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora lo que están haciendo es investigando a los detenidos. Pero ¿qué debería de pasar con Villarán y con Pedraza? Si tú me permites, yo te diría lo siguiente. La señora Villarán ha dicho que ella es responsable de lo que inició el día jueves y colocar esas barreras que fueron los muros de contención para que esas barreras de contención. Sí. Ella expresamente ha asumido su responsabilidad por eso y por nada más. Pero ¿cómo se materializa esa responsabilidad? ¿Qué significa decir es una soy responsabilidad responsable? moral. Es una responsabilidad moral. ¿Qué pasa con el operativo? Es una porque si lo responsabilidad moral hizo... y política que no tiene consecuencias inmediatas sobre todo en lo que se refiere a una censura. por eso te digo, y sobre todo con lo olvidadizo que solemos ser los peruanos. ¿No? Cuando nos olvidamos de pero todo, sí podría tener una consecuencia todo. En cuanto al veredicto popular. Ok, pero el tema es el siguiente. Si yo como alcaldesa, máxima autoridad de una ciudad, digo, acá tenemos que desalojar a esta gente y empezamos poniendo unas barreras para que no vengan camiones. Ok, y le digo a la policía, señores, me tienen que ayudar, necesito seguridad, resguardo para poder llevar a cabo, ejecutar esta idea. Y me voy, porque eso es lo que a mí me ha quedado, al menos como... ¿Cómo se explica eso? Es lo que yo no entiendo. No, o sea, la policía nunca le dijo, ok, hemos hecho que fue el trabajo día de las firmas. Ok, pero no debió la policía decir en todo caso, ok, señora alcaldesa, mire, antes de viajar usted, que está en todo su derecho de irse a Nueva York por un problema familiar, claro que sí, pero mire, hemos tomado en cuenta que este debería ser el horario, que vamos a contar con tantos policías, que no vamos a usar tanquetes, vamos a entrar en caballos, nuestros escudos están fregadísimos, pero no importa, no va a pasar nada porque no van a haber muchos vándalos. Ok, ¿le da el visto bueno o no? Al parecer eso no sucedió. Eso a mí me indica una de dos cosas. O no es cierto lo que está diciendo Susana Villarán, o me demuestra una falta de autoridad absoluta, ¿no? Que siendo yo la autoridad competente, me voy y lo hacen todas mis espaldas. O sea, eso es falta de autoridad. Ahora, yo hay una cosa sobre la cual quiero llamar la atención, que es la siguiente. Estamos ya viendo una serie de operativos policiales mal hechos.
Y yo vuelvo otra vez a preguntar, ¿dónde está la responsabilidad de quienes tendrían que hacerse responsables por eso? Porque yo te escuchaba hace un rato y estoy de acuerdo contigo, al policía que puso el pecho, al que con valor mal pertrechado fue a enfrentar y arriesgó su vida, el mayor de mis respetos. Dicho sea de paso, he preguntado y quiero tratar de averiguar quiénes fueron los periodistas que en el tumulto se metieron a tratar de ayudar al policía. A esos periodistas hay que aplaudirlos. Un buen camarógrafo tiene que tener los dos ojos abiertos para no perder de vista lo que realmente trasciende. Tú puedes sacrificar una toma si con eso estás ayudando. Yo vi un camarógrafo que sacrificó una toma para tratar de ayudar a un ciudadano que estaba en el suelo. Una maravilla. A ese camarógrafo habría que condecorarlo. Alguien tendría que buscarlo y darle un premio, ¿no es cierto? Porque en el caos hay que tener esa dosis de humanidad que muchos no muestran. Pero bueno, nada, te decía que ahí hay una serie de preguntas que contestar y que no se contestan, ¿no? ¿Quién diseñó un operativo policial tan malo? Más allá de la responsabilidad de la alcaldesa, que es responsabilidad política, que no coordina, que no le hacen caso, que no tiene autoridad, lo que ¿Y dónde está la séptima región policial que pudo haber ayudado a trabajar? Es muy probable que las conversaciones que tuviera la alcaldesa Villarán, dicen que con el jefe de Estado, dicen con el señor Pedraza, el ministro, dicen que con el general... Y que hasta Ollanta sabía perfectamente que esto se iba a ejecutar. Puede que fueran pues conversaciones sobre generalidades y no se pusieron a planificar paso por paso y a prever. Aquí pueden haber 1001 contingencias que siempre se presentan. Seguro. El hecho es que el sábado la policía, la dirección de la policía, y en ese sentido hay que comprender a todos en el Ministerio del Interior, hicieron lo que se tenía que hacer, contener esa situación y arrestar. Ok, el sábado, pero con eso no borramos lo sucedido el jueves, las pérdidas, los daños, los heridos, los muertos. La corrección del error no borra el error. De acuerdo, pero sí, de acuerdo con usted. Sí evita las consecuencias posteriores de ese error. Y en ese sentido, también hay que decir que las cosas se hicieron bien. Por eso, y los errores no se pueden reconocer, creo yo, a medias. Si cometiste un error, te equivocaste, dices, la fregué, no me la fregué por aquí, pero acá no. Y le pregunté a Wilfredo Pedraza el sábado por qué no hubo un trabajo de inteligencia y me dijo que sí hubo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que con un trabajo de inteligencia no hayan detectado los puntos vulnerables en la parada para saber quiénes eran las personas, los comerciantes mayoristas, que a su vez estaban contactando a delincuentes y vándalos, que no es que los trajeron del otro lado de la ciudad, no. Todo forma parte de la parada y de este mundillo que se mueve donde hay narcotraficantes, microcomercializadores, prostitución, drogadictos. Probablemente la inteligencia... ¿Por qué no detectaron eso para decir, señores, probablemente la policía no era buena, pues, no era lo profundo que debieron ser? Estás haciendo una pregunta que tiene respuesta, pues, por incapacidad. O sea, por Dios, pero te repito lo que te vengo diciendo desde el comienzo del programa. Hace rato estamos viendo estas cosas en el Perú. A mí lo único que me demuestra es incapacidad. Y al final, ¿quiénes ponen el pecho? Los mismos de siempre, Juliana. Aquí en Conga, y antes en Bagua, cuando vimos estas circunstancias, quienes terminan muriendo son los mismos de siempre. Los hijos pobres del pueblo, vistan uniforme o no lo vistan. Esos son los que van finalmente a poner el pecho después de que algunos dirigentes los asusaron y se escondieron después, que algunas autoridades los mandaron y por supuesto están bien tranquilos en su oficina. Los que terminan muriendo siempre son los mismos de siempre. Del Perú esta es una historia vieja. Porque yo me pregunto, o sea, los mismos de siempre los que golpearon al policía caído, los mismos ¿pusieron de siempre, el pecho o pusieron la piedra? ¿Pusieron el pecho o pudieron la piedra? Escúchame. Los mismos de siempre son los que caen y eso tenemos también que comenzar a tomar conciencia. Es bien fácil en el Perú hacer política barata, asusando multitudes, levantando gente, enviándolas al frente y guardándote atrás. Contigo no pasa nada. Y es bien fácil igual también mandar una reacción a la bruta, mal preparada, mal trabajada, sin inteligencia, que caigan 2 o 3 y no pasa nada. Claro, no pasa nada. Con tal son tonditos de 500 soles. Y hace rato sigue pasando. Y sigue pasando. Y seguirá pasando si no comenzamos a reaccionar en ese sentido. Y a decir, basta ya. O sea, tenemos que tener una cultura distinta. En el Perú tenemos una cultura de la muerte ya muy cotidiana, ya muy fácil. O sea, costos, pues, que hay que... No es verdad. O sea, yo me rebelo ante la muerte de cualquiera. Una sola muerte no es tolerable, no puede ser. Esto tenemos que pararlo de una vez. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo admiro el espíritu humanitario de Alberto, pero yo digo lo siguiente. Si se quieren evitar muertes, se tienen que hacer preparativos donde haya una superioridad técnica y numérica de la policía abrumadora. Si no se tiene eso, vamos a seguirnos lamentando. Eso es ser y el día sábado, por lo mismo, gracias a la policía, gracias al Ministerio del Interior, así se lo aproveche la señora Villarán y diga que ha restaurado el orden, por lo menos
vimos competencia. Perfecto, señores. Con pena, con dolor para la muerte de aquellas personas que desgraciadamente cayeron en esta situación que no debió haberse presentado, pero que de hecho se presentó. Ok, en eso estamos todos de acuerdo. Te cierro una línea. Si fueron competentes el sábado, ¿por qué no fueron competentes el jueves, por Dios? O sea, eso es lo que estoy reclamando hace rato, nada más. Ok, tenemos que ir. Le voy a pedir a usted, por favor, que le diga a Castañeda Locio que venga un día al programa. Decisión de Castañeda Locio. Vas a ver su marketing, que no es espectacular. Para responder lo anterior, es mudo, pero tiene un marketing espectacular. Siempre estuvo. Hay mucha plata. Por eso no tiene necesidad de hablar. No. Señores, me voy a pausa comercial. Regreso con Jaime Cuadra. Antes yo me quiero decirles que se puede sumar la carrera Nextel de 10 kilómetros ingresando a la página web www.nextel10k.com 25 de noviembre. Señores, por favor, alégrense que ya viene la buena música con Jaime Cuadra. Oye, felicitaciones. 4 meses y mujer. 4 meses y mujer. ¿Cómo se va a llamar? Estoy en esas, en negociaciones con el padre de mi hijo. Qué bien, qué Ahí bien. estamos, sí. Ponte. Sí, achorada va a salir de todas maneras, es lo único que les puedo adelantar. ¿Achorada? Achorada, gracias. Ay, sí. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias.